Hola, hoy quisiera leerles 3 porciones de Cómo luchar contra un dictador, que es un libro muy valioso de la periodista filipina María Ressa. María Ressa fue periodista por muchos años de CNN para el sudeste asiático, pero después fundó en 2012, creo, Rappler, un medio muy importante en su natal Filipinas, mediante el cual enfrentó los abusos autoritarios y violaciones de los derechos humanos del entonces presidente Duterte en Filipinas. Eso le valió, entre otras cosas, ser galardonada en el año 2021 con el Premio Nobel de la Paz. María Ressa vivió en carne propia el acoso y la violencia digital perpetrada por el régimen de Duterte en connivencia con Facebook. La primera porción que quiero leerles, el libro fue publicado originalmente en el año 2022 y esta edición en español es de la editorial Península del año 2023. La primera porción que quiero leerles ejemplifica la importancia del tema de la desinformación, sus consecuencias prácticas, cómo es utilizada por los tiranos para justificar violaciones de los derechos humanos. Está hablando de cuando la galardonaron con el Premio Nobel de la Paz y dice: en mi discurso de aceptación dije que una bomba atómica invisible había estallado en nuestro ecosistema informativo, que las plataformas tecnológicas proporcionan al poder geopolítico la manera de manipularnos a todos y a cada uno de nosotros individualmente. Apenas 4 meses después del fallo de los premios Nobel, Rusia invadía Ucrania y lo justificaba recurriendo a unos metarrelatos que había sembrado a través de propaganda online desde 2014, año en el que Putin invadió Crimea, la separó de Ucrania y se la anexionó, tras lo que instaló un gobierno títere. La táctica: suprimir la información y reemplazarla por mentiras. Al atacar los hechos de manera perversa con su ejército digital barato, los rusos destruyeron la verdad y sustituyeron el relato silenciado con el suyo propio. En la práctica, que Crimea había accedido a someterse al control ruso voluntariamente. Los rusos crearon cuentas falsas, desarrollaron ejércitos de bots y explotaron las vulnerabilidades de las redes sociales para engañar a personas reales. En el caso de las plataformas de propiedad estadounidense, como Facebook, los nuevos guardianes de la información mundial, así se refiere ella a los dueños de estas empresas de plataformas, esas actividades generaban más seguimiento y les reportaban más dinero. Así, las metas de los guardianes de las empresas de Silicon Valley y de los agentes de la desinformación como Putin convergían. La segunda porción que quiero leerles, a propósito del reciente anuncio de Mark Zuckerberg sobre hacer aún todavía más laxos los sistemas de verificación y de control de la desinformación en su plataforma, y cómo esto no es otra cosa que quitarse una máscara y una careta que durante algunos años después de 2016 mantuvo, tiene que ver con esas características propias, no accidentales y originarias, no devenidas de la plataforma. Dice María Ressa que además esa es una de las virtudes del libro, la contundencia y la franqueza con la que habla. Creo que Facebook supone una de las amenazas más graves para las democracias de todo el mundo. Y me asombra que hayamos dejado que la avaricia por crecer y obtener ingresos de las empresas tecnológicas nos arrebate nuestras libertades. En la actualidad, Facebook favorece los beneficios por encima de la seguridad pública. Las presiones que ejerce la compañía le permiten doblegar e incumplir las reglas de contenido ya de por sí laxas que ella misma impone. Y la tercera y última
porción que quiero leerles tiene que ver con lo importante que es en este tipo de narrativas gubernamentales autoritarias el ataque y el desprestigio sistemático de la prensa. En 2016, Usom había publicado un meme con el término prostitute, que combinaba las palabras prensa y prostituta para referirse a la negatividad de los medios de comunicación mayoritarios. Su discurso era claro. Los periodistas eran corruptos. Escribían cualquier cosa que les pagaran por escribir. Quienes los financiaban, personas que deseaban la destitución de Duterte. El relato del Estado, que se extendía hasta llegar a la población general, se convirtió en un nosotros contra ellos, pero durante un periodo de tiempo los periodistas no tenían ni idea de qué estaba ocurriendo. Según el metadiscurso que se inculcaba, los medios de comunicación mostraban un sesgo contra Duterte, que a menudo era representado como el pobre desgraciado que desafiaba, la pobre víctima que desafiaba a las élites y los oligarcas de la Manila imperial. Como los ataques generados por las redes sociales sobre las líneas de fractura de la sociedad estadounidense durante las elecciones de 2016, sobre todo en lo relativo al género, la raza y la identidad, los ataques en Filipinas tenían que ver con aspectos fundamentales: ricos contra pobres, lo rural contra lo urbano, las élites contra la gente corriente. Hasta la próxima.